Escuche este y todos los sábados a partir de las 12 de la tarde, directamente desde Lorain, Ohio, a nuestro pastor y hermano Steven Scott Medina, con el mensaje de la Palabra de Dios, por Mi Porción Radio, en vivo. Acompáñenos y reciba las ricas bendiciones de Dios. Recuerde, a las 12 del mediodía estará en Mi Porción Radio el pastor Steven Scott Medina, desde Lorain, Ohio. Toda una bendición. No te la pierdas. Porque Él viene. Mi Porción Radio presenta a su programa Reconciliando Vidas, Almas, Seres Humanos para el Reino de Jesucristo, con su hermano pastor Steven Scott Medina Doliver. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, amada audiencia, ministros, colegas que nos alcanzan y nos ven a través de Mi Porción Radio presenta. Amén. Este es su programa Reconciliando Vidas, Almas, Seres Humanos para el Reino de Jesucristo, con su hermano pastor Steven Scott Medina Doliver. Gloria al Señor. Saludamos a toda la confraternidad de pastores, evangelistas, líderes conciliares, a cada síndico, hermanos, ministros, colegas que están al alcance y los que van a retransmitir a través de esta plataforma, redes sociales, de Instagram, Facebook, también de Amén, Facebook, Live Stream. Estamos acá, vale la redundancia, y YouTube Channel. Amén, gloria al Señor. Y a través de Mi Porción Radio. Son cadenas que nos bendicen a nosotros para poder nosotros postear nuestros videos, nuestras grabaciones, nuestras predicaciones. Así que, amén, gloria al Señor, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén, así que a Dios sea la gloria. Saludamos a todos los ministros que están en sintonía, recordando que este programa, Gloria al Señor, es el único fin y propósito de exaltar y glorificar el dulce nombre del Señor. Una vez más, su hermano pastor Steven Scott Medina Doliver, amén, para la gloria y honra del Señor. Vamos entonces inmediatamente a la Sagrada Escritura, a la palabra. Seré bien breve en este mensaje, gloria al Señor. Y como tema estaremos considerando la iglesia como agencia evangelizadora. La iglesia como agencia evangelizadora. Amén. Para ello consideramos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, y cito: Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y lo recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos levantando nuestras manos santas, sin iras y sin contiendas,
al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Padre de gloria, te presentamos en esta hora esta exhortación a la gloria de tu nombre, con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria al Señor. Bien, mis amados, este es el tema, la iglesia como agencia evangelizadora. Qué interesante, porque todos conocemos que hay muchas agencias públicas. Hay una agencia sin fines de lucros, pero una agencia es un lugar, un edificio donde se desempeñan con el objetivo de reclutar, de emplear personal para X o Y factorías, sujetos a normas, reglas, constitución y sujetos al salario del acuerdo de las horas que vayan a emplear. Cierto por demás, nosotros procuraremos siempre buscar un trabajo que sea favorable, donde ganemos bastante, donde ganemos buen dinero y que tenga buen seguro y plan médico. Dicho eso de paso, hay una agencia sin fines de lucros que se conoce como la iglesia. La iglesia de Jesucristo se permite para servir a emplear con un solo sueldo, que es el de recibir, de dar, o lo que recibió, de lo que por gracia hemos recibido. Ya me voy a explicar. Nosotros, la iglesia, usted y yo somos la iglesia. El templo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Pero la estructura, el edificio, donde, amén, nosotros nos congregamos, donde le decimos iglesia, pero iglesia somos vos, somos nosotros. Templo somos vosotros, aunque le decimos el templo, el lugar donde nos congregamos colectivamente, donde hay un santuario, donde hay un lugar santísimo, donde hay, amén, un lugar que se llama altar. Allí donde nosotros tenemos otras sillas, bancas, amén, sí, asientos, donde nos sentamos a oír palabra, edificarnos con nuestro pastor, nuestra pastora. Está explicado lo que es una iglesia. Usted y yo somos la iglesia redimida por la sangre de Cristo. Pero como estructura, como movimiento conciliar, como movimiento amén, de asociación, la iglesia es como una agencia evangelizadora donde se preparan, donde se trabaja, donde se evangeliza, donde se predica, amén, para, amén, ganar almas para el reino de Jesucristo. Allí se discipulan, allí se le educan, allí se le capacita conforme a las Sagradas Escrituras. Y allí se preparan obreros. Hay obreros que serán ministros, exhortadores. Hay obreros que serán ministros, evangelistas. Hay obreros que serían ministros, misioneros. Hay obreros, amén, en todas las ramas, amén, eclesiásticas. Por eso la iglesia, como una agencia evangelizadora, nos llama el Señor a mirar un evento en Hechos capítulo 2, verso 37 y verso hasta el 47. Amén, gloria al Señor. Con el fin de un pensamiento central, que es la iglesia es un organismo de evangelización, cuya misión es continuar la actividad iniciada por Jesús. Hubo un comienzo, hubo un génesis. Y de ese génesis hubo un obediente que fue a predicar las buenas nuevas de salvación. Anunciar que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y es el legado que nos dejó nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret.
Y como texto áureo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo vamos a predicar si no se prepara, si no se comisiona, si no se le delega, si no se le enseña, si no se le capacita? ¿Cómo serán enviados? ¿Cómo predicarán? ¿De qué van a predicar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a enseñar? ¿De qué van a instruir? ¿De qué van a capacitar? Si no son, amén, aleluya, capacitados, discipulados. Y como texto áureo, cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, conforme a Romanos capítulo 10, verso 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En Isaías capítulo 53 dice la palabra, y cito: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre a quién se le ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, ¿qué anuncio? La iglesia como agencia evangelizadora anuncia, proclama, amonesta, exhorta, amén, aconseja a los pueblos, a los barrios, a los llanos, las ciudades, a las comunidades, hermanos ministros, a la importancia, amén, de presentarle el plan de salvación. Como dije al principio, hay agencias que tienen beneficios, unos con beneficios médicos, otros con beneficios hasta seguro de vida, otros con, amén, un buen sueldo. Después de pasar la probatoria de entrenamiento, es ahí donde la compañía, la agencia, lo recluta, lo acepta, le da a usted ese beneficio de ser parte de esa agencia, de esa compañía, de esa factoría, de esa organización. Pero de igual manera, amados, la iglesia como agencia evangelizadora presentamos un seguro garantizado, una paga garantizada, donde jamás ninguna de estas otras agencias ya mencionadas, respeto merecido, pueden, amén, superar. Las compañías, amén, seculares caen en quiebra. Las compañías dependen de la red de mercadeo, suben, bajan, otros, amén, conquistan, otros triunfan, otros avanzan, pero no todos. En lo que hablo en lo secular progresa. Uno empiezan por amén bien, otros amén caen en el camino. No se sostienen, no se mantienen. Porque el asunto es que no es con fuerza humana, no es con intelecto, sabiduría humano. Lo que haría entonces que la iglesia, amén, como una agencia evangelizadora, amén, aleluya, no, amén, prospere. Dicho eso de paso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles describen cuáles fueron los postulados bíblicos que rigieron, amén, la iglesia primitiva. Lucas, desde Roma, durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, fue entre los años 60 y 62 después de Cristo. Este destinario, amén, Teófilo, ciudadano romano de origen griego, y todos los creyentes. Este lugar fue en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, años 30 después de Cristo. Es que vino este avivamiento. 30 años, hermanos, después de la ascensión de Cristo. Gloria al Señor. Amén.
Pedro, amén, los apóstoles, la iglesia, habitantes de Jerusalén, se vieron, amén, con la pasión y el deseo de evangelizar, como una iglesia, amén, como una agencia evangelizadora, vale la corrección. Fíjese, pueblo amado, ministros del Señor, que en estos capítulos y esta introducción, para entrar en el resumen, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, se registra que el Señor Jesús establece su iglesia con base en la declaración de Pedro. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 16? ¿Qué dijo el Señor en su palabra? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sí, porque es que había, amén, una preocupación en Pedro. Porque uno decía, amén, que él era aquel, otros que él era el otro, otros que era aquello, amén, referente a Cristo. Uno Elías, uno los apóstoles, uno otro aquello. Pero más sin embargo Jesús le hace una contrapregunta a Pedro. ¿Y tú qué dices que yo soy? Donde Pedro recibe revelación de lo alto. Inmediatamente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y por tal revelación es ahí en donde la roca inconmovible, que es Jesucristo mismo, a partir de ese momento la iglesia fue formándose, integrándose de manera granítica, a pesar de la oposición, amén, de los religiosos de esos tiempos. A pesar de esa oposición, amén, de aquellos tiempos, los apóstoles, siguiendo las instrucciones del maestro, fueron escribiendo la historia de la iglesia narrada en el libro de los Hechos, conocida como la del Camino y llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, ven Yabasenda Basayama. Aquí observando en el desarrollo, amén, de la introducción, amén, vemos que el primero es el protagonista de los inicios de la iglesia en Jerusalén, después de la partida del Señor, y el segundo es comisionado para llevar el evangelio a las naciones del imperio romano. Para ello se le seleccionó a Pablo. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. La iglesia comienza de manera pública como el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Amén, que vino revolucionar y dinamizar, amén, a la iglesia en el cumplimiento de su misión. En el cumplimiento de su misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y el que creyere será salvo, mas el que no, ya es condenado. Y vemos, amados, que el libro de los Hechos describe algunas características importantes, dignas, amados, que las conozcamos, tales como el Espíritu Santo tomó la dirección pastoral de la iglesia, moviendo a los apóstoles y a la congregación entre salir a las calles, a las plazas, para dar testimonio del evangelio con poder, para poder romper el paradigma de tanto daño, amado, que le había hecho la religión tradicional, la religión judía. Amén, los dogmas, amén, las sectas, amén, aleluya, las falsas enseñanzas. Y es ahí entonces, con el impulso del Espíritu Santo, vemos a un Felipe, el diácono, que es llevado a Samaria para predicar a Cristo. Y fue tan grande el impacto de su predicación que en los libros de los Hechos, capítulo 8, verso 8, cito, dice la palabra: así que había gran gozo en aquella ciudad. Oiga, pueblo, tanto así que se encuentra Felipe con el eunuco allí en aquel carruaje leyendo uno de los pergaminos de Isaías y le pregunta: ¿sabes? ¿Entiendes lo que lees? Hermano, amén, leemos mucho, muchas veces no entendemos lo que leemos. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquel eunuco inmediatamente
le indica, pero ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? No hay quien me lo predique, no hay quien me lo enseñe, no hay quien me... Amén, alaba lo que él vive. Por eso la comisión de la iglesia como agencia evangelizadora, amado, es ir y predicar este evangelio. Habla la palabra, di la palabra, profetiza la palabra. Amén. Él te envió y te envió, amén, aleluya. No solamente, aleluya, por enviarte, te armó con su armadura, te envió, amén, aleluya, con su Santo Espíritu, te envió con una palabra de poder, de unción y demostración y amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Quiero concluir con esto. Los apóstoles y dirigentes de la iglesia eran varones llenos del Espíritu Santo. ¿Eran llenos qué? Del Espíritu Santo. Así que el Espíritu era el común denominador de toda la actividad de la iglesia. Ese ambiente tan especial. El apóstol Pedro se levanta como un paladín, pronunciando su primer discurso, su primera prédica. Un hombre que era violento, un hombre que, amén, aleluya, no lo pensaba dos veces para blandir su espada. Vemos ahora que pronuncia su primer discurso después de ser transformado, enseñado, discipulado. Vemos el primer discurso en tono desafiante. Acusa a los culpables de la muerte de nuestro Señor cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí estamos viendo a Pedro bajo la unción del Espíritu de Dios en Hechos capítulo 2 verso 36. Otro de los aspectos del discurso de Pedro fue declaración de que la promesa del Espíritu Santo era para el pueblo cuando dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, en cuanto, amén, en cuanto así, amén, Dios llamare. Entonces no se jactó Pedro. Dijo, amén, aleluya, que estas promesas, amado, gloria al Señor, estas promesas es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro, Dios llamare. Entonces Dios es que nos eligió a nosotros. Él nos eligió. No nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Por ende, entendemos que la llenura del Espíritu Santo no estaba restringida únicamente para el pueblo, amén, de los judíos, sino que toda la generación y para los que no pertenecían al pueblo escogido. Estos fueron los principios de la naciente iglesia del Señor Jesucristo. Tal como, amén, aleluya, hemos presentado en este texto. Como una iglesia, como una agencia evangelizadora. Quiero cerrar con broche de oro, amén, aleluya, en estos 2 minutos. Después de la muerte y resurrección del Mesías prometido y con el avinamiento del Espíritu Santo, el mensaje del arrepentimiento y perdón comenzó a difundirse por todas las naciones. Empezó por Jerusalén por medio de testigos que, investidos del poder del Espíritu Santo, amén, trastornaron la ciudad y sus alrededores, cumpliendo lo dicho por el Señor, quien había prometido edificar su iglesia. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús sigue respaldando toda esta promesa a través del poder único del Espíritu Santo y fuego. Y con su presencia cumpliendo lo prometido en Mateo cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Mateo capítulo 28 verso 20. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que la presencia del Señor y del Espíritu Santo estuvieron con los apóstoles. Amén. Y allí cuando pronunció el primer discurso, Pedro le evangelizó. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y fueron, amén, 3,000 personas que vinieron a los pies de Jesucristo. Amén, como la iglesia, una agencia evangelizadora. Y vemos pueblos de Dios, ministros, que también, aleluya, cuando pronunció el primer discurso evangelístico en el día de Pentecostés, de allí los resultados maravillosos no titubieron en llevarse a cabo. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios no torna atrás vacía. Es la palabra que no torna atrás vacía. Y por eso en Mateo capítulo 28, verso 20, dice: así que la iglesia crecía en número y en el conocimiento de la doctrina. Amén, gloria al Señor. Qué buena es la palabra de Dios. Qué buenas son las sagradas escrituras. Nosotros, como una agencia evangelizadora, nos toca a nosotros preparar obreros. Pero para preparar obreros tenemos que prepararnos nosotros. Si ya Dios nos capacitó y nos instruyó y nos está llevando, porque nunca se aprende todo. Amén, siempre se va aprendiendo. Día a día se va aprendiendo. Y Dios nos comisiona a los pastores que tienen muchedumbre, tanto a los pastores que tienen un pequeño remanente. Amén. De prepararlos como obreros, de capacitarlos. Ahora está, aleluya, en usted la iglesia. La iglesia es responsable. Decía amén ayer, amén el miércoles en el estudio bíblico. Amén, gloria al Señor. Lo importante que es el pastor, amén, capacitar los obreros, preparar los obreros, pero que sean obreros llenos del Espíritu Santo, obreros capacitados para poder presentar defensa con mansedumbre, para poder lidiar ante los embates de la fuerza de grupo, amén, que está imperando en estos tiempos. Así que, pueblo ministro de Dios, en esta hora les quiero dejar con esta palabra. La iglesia como agencia evangelizadora. Y predicar este evangelio a toda criatura. Allá en el trabajo, en la oficina, en los cupones, en la cita médica. Amén, háblale a alguien. Evangelízale, dile cuánto le ama a Dios. No se lo quede callado. Amén, no se lo quede callado. Amén, dalo para adelante. Así que Dios le bendiga. Y estaremos el próximo sábado a la misma hora. Amén. En tu programa Reconciliando Vidas, Almas, Seres Humanos para el Reino de Jesucristo. Dios bendiga. Estás escuchando Impulsión Radio. Esto sí es radio de verdad. Comienza el día con nosotros. El mejor entretenimiento radiofónico. Diferente a las demás. Mi Porción Radio. Sintonícenos. Mi Porción Radio les acaba de presentar su programa Reconciliando Vidas, Almas, Seres Humanos para el Reino de Jesucristo, con su hermano pastor Steven Scott Medina Doliver. Escuche este y todos los sábados a partir de las 12 de la tarde, directamente desde Lorain, Ohio, a nuestro pastor y hermano Steven Scott Medina, con el mensaje de la Palabra de Dios, por Mi Porción Radio, en vivo. Acompáñenos y reciba las ricas bendiciones de Dios. Recuerde, a las 12 del mediodía estará en Mi Porción Radio el pastor Steven Scott Medina, desde Lorain, Ohio. Toda una bendición. No te la pierdas. Porque Él viene. Esta es www.miporcionradio.net, la frecuencia que transforma.